pues entonces, para cerrar la mesa, que no la conversación, sino nada más las exposiciones, vamos a darle la palabra a Marisa Pérez, y ella nos va a hablar de otro gobernador, Olegario Molina. Ella lo titula Gobernador Científico de Yucatán. Entonces, adelante, Marisa. Hola, pues buenas casi tardes a todas, a todos. En agradecerles a Laura y a Rosario, pues esta iniciativa de los temas que nos encantan. Por suerte, hemos compartido muchos foros y siempre estamos ahí buscándole a estos personajes tan maravillosos que marcaron y dejaron huella a lo largo de todo el periodo porfirista. Y bueno, pues yo como algunos de ustedes, pues hice un escrito porque pues son personajes que dan para libros completos, ¿no? Entonces, si no lo ponemos en papel, pues podemos dar un curso completo y a ver quién nos aguanta, ¿verdad? Pero entonces, paso entonces a dar lectura al escrito que preparé. El 1 de febrero de 1902, Olegario Molina tomó protesta como gobernador de Yucatán. Inmediatamente se dirigió a Porfirio Díaz informándole que la transmisión de los poderes se había realizado con solemnidad en medio del mayor orden, apuntando que su único móvil al haber aceptado tan delicado cargo era trabajar por el progreso de la entidad, sin ningún interés personal, y agregó, y cito, que si alguna vez dejara de ser conveniente a su política mi permanencia en el gobierno de este estado, no vacile usted en manifestármelo francamente, pues estoy dispuesto a renunciar a mi encargo cuando usted lo juzgue conveniente. Se cierra la cita. Asimismo, le comunicó del acto político al secretario de Hacienda, José Limantur, quien le respondió con positivo alboroto que se inauguraba para Yucatán, y cito, una verdadera era de renacimiento de la que muchos esperamos, todos los que, como yo, tenemos el deseo de ver implantados cuanto antes y en toda su extensión en todos los estados de la República los principios del orden y de moralidad administrativa. Se cierra la cita. La carta de Limantur reflejaba el interés de trabajar conjuntamente en el proyecto científico, así como el deseo de formar un frente común con el objeto de establecer un nuevo orden de cosas en México, fincando este poder a partir de las relaciones con los gobernadores de los estados de la Federación. Las palabras del secretario, por lo menos así lo denotaban, pues claramente le manifestó a Molina lo siguiente, y cito, en mi concepto, hoy más que nunca debemos ser el uno para con el otro enteramente expansivo, confiándonos recíprocamente nuestros propósitos y aún nuestras ilusiones, a fin de que en el seno de la intimidad podamos usted y yo discutir mejor los medios que convengan poner en acción para lograr nuestros propósitos de trabajar en bien de los intereses públicos que se nos tiene confiados. Se cierra la cita. La historiografía del régimen porfirista ubica a Olegario Molina como el gobernador científico de Yucatán, el integrador del proceso de progreso y modernidad de la entidad, ello debido a que desde finales del siglo XIX la industria nequenera había colocado a esa planta, el oro verde, el llamado oro verde, en la punta de los mercados internacionales de las fibras duras, redituando grandes beneficios económicos para Yucatán. Molina no fue únicamente actor fundamental en el ámbito local y provincial, sino que también lo fue a nivel nacional, apoyando el modelo de progreso impulsado por el llamado Grupo de los Científicos en las últimas 2 décadas del gobierno del general Díaz. Su trayectoria, como daremos cuenta en esta ponencia, habla de un hombre vinculado al comercio del Enequén con el apoyo de capital estadounidense, con las inversiones extranjeras, la banca y la política. Acciones que pudo ejecutar gracias a las amplias relaciones y redes sociales que forjó a lo largo de su vida.
Visionario en el mundo de los negocios, se hizo notar por su habilidad, lo que lo llevó a ser electo gobernador en Yucatán en 1902 y reelecto en 1906 para el mismo cargo. A diferencia de otros estados, desde el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, la reelección de un gobernador en Yucatán solo se registró en aquella ocasión con Olegario Molina, y el éxito de su administración fue tal que su trayectoria política se vio coronada al ser llamado por el general Díaz para ocupar la Secretaría de Fomento y Colonización e Industria en 1907. La presencia de la familia Molina en Yucatán se remonta al siglo XVIII, cuando los antepasados de don Olegario se trasladaron de Guatemala a la península. Su padre, don Julián, fue un empresario medio que se dedicó a la industria del tabaco, actividad que le permitió hacerse de una fortuna. Olegario, segundo de 10 hijos, nació en 1843 en Eselchacán, Campeche, cuando aún formaba parte del territorio de Yucatán. Posteriormente, la familia Molina Solís se trasladó a la ciudad de Mérida, donde nuestro personaje comenzó su formación en el seminario de San Ildefonso, para luego iniciar sus estudios en jurisprudencia. Siendo aún muy joven, se sumó a las filas del liberalismo, afiliándose al Partido Republicano para participar en la campaña en contra del imperio. Por su formación, fue nombrado secretario del general Manuel Cepeda Peraza, quien al triunfo de la República asumió las riendas de la vida política de la entidad. En esta nueva etapa, Molina fue nombrado director del Instituto Literario de Yucatán, en atención a su ilustración, capacidad y patriotismo. En este mismo periodo continuó sus estudios, pero ahora como ingeniero topógrafo. Tiempo después comenzó a trabajar en el sector público, ocupando cargos en los poderes legislativo y judicial, actividad de la que se alejó hacia 1880 para colaborar en la construcción del ferrocarril de Mérida Progreso, fecha que podemos considerar el inicio de su carrera empresarial, pues a partir de sus actividades fue invitado a participar como socio en una compañía de importación-exportación, de donde data su primera introducción al altamente competitivo comercio nequenero, campo que dominaría en las siguientes décadas, cuando fundó su propio negocio denominado Olegario Molina y Compañía, iniciando una ascendente carrera en el ámbito económico de Yucatán, aumentando su prestigio dentro del negocio de la fibra a finales del 19, lo que le permitió consolidar una posición importante y por lo cual fue considerado como uno de los empresarios más hábiles e importantes. En este periodo comenzó a tener mayor presencia en el escenario político regional, que trascendió hacia una esfera más amplia con relaciones en la Ciudad de México cuando fungió como diputado, etc. La riqueza generada por su compañía le permitió diversificarse en las ramas del comercio urbano y bienes raíces y ejercer el control de la industria regional, lo que lo llevó a formar parte de un selecto grupo de familias que producían y controlaban casi el 90% de toda la fibra cultivada en el estado. En esta trama, Molina se fue perfilando como líder regional y sus contactos en la Ciudad de México se fueron multiplicando, en particular con el grupo de los llamados científicos, con quienes compartía los principios fundamentales del progreso y de la modernización. Los amigos de don Olegario. La decisión para elegir al candidato que ocuparía la gubernatura de Yucatán en 1902, si bien recayó en la figura presidencial, también fue el exitoso resultado de los incansables trabajos de cabildeo que desempeñaron los amigos de don Olegario en el centro. Así, por ejemplo, la relación que Molina sostuvo con el poderoso secretario de Hacienda, con el abogado y senador Joaquín Casasus y con el no menos destacado Justo Sierra Méndez, resultó en esta coyuntura una joya invaluable que el candidato supo cultivar en su provecho. La correspondencia de intereses consolidó un proyecto que planteaba un nuevo orden de cosas para Yucatán.
Desde el inicio de su campaña, don Olegario fue extremadamente cuidadoso con sus relaciones, motivo por el cual siempre sostuvo con sus amigos del centro una nutrida y abundante correspondencia a fin de mantenerlos informados sobre los acontecimientos yucatecos. Las amistades políticas de Molina fueron indudablemente la palanca adecuada y el filtro conveniente para hacer llegar al presidente que la información que le llegó al presidente fuera vital en esta faceta de su vida política. El vínculo que unió a estos personajes se sustentaba en el interés común de establecer, como hemos señalado, un nuevo orden de cosas en Yucatán, sacando de la jugada política a todos aquellos que pudieran tener significación política en el Estado o representar un obstáculo para la realización del proyecto que encabezaba el secretario Limantur. La prolongada permanencia de los gobernadores en alguna de las entidades, como vimos en el caso de Aristeo Mercado, en las entidades de la Federación, había propiciado la creación de un poder dentro del poder. Y eso era precisamente lo que estos hombres intentaban conformar en Yucatán, con un grupo selecto que tuviera correspondencia con los intereses del grupo científico, sin por ello dejar de proceder en armonía con los principios marcados por el presidente Díaz. Trabajarían en favor del proyecto porfirista sin fracturar los principios del liberalismo, pero con los matices y adecuaciones que el grupo de Limantur buscaba implantar muy probablemente dentro del marco de la eventual sucesión presidencial, donde intentarían obtener una posición ventajosa e implantar un mecanismo de poder más moderno. Instalado en la gubernatura, las relaciones de Molina en la Ciudad de México fueron de gran relevancia, sobre todo por el apoyo incondicional de sus amigos. Sus ideales eran el progreso a través del capital extranjero, la salud financiera, las comunicaciones, el comercio, la industria y el desarrollo agrícola. Admirador de Porfirio Díaz, aprendió de él algunas estrategias políticas. De todo entrecomillado, en la política no hay amores ni odios, divide y vencerás, y actuar y construir en aras de la paz pública. En este tenor se dio la tarea de concluir las obras de pavimentación y drenaje de la capital yucateca, iniciar los trabajos del desagüe y el alcantarillado, la expansión urbanística, la reorganización del registro público de la propiedad, la creación del catastro y fijó el impuesto predial, entre otras muchas cosas. De igual manera, durante su gestión administrativa, obtuvo la normalización de los ingresos y egresos del erario público. En el ramo de la educación, creó nuevos centros de enseñanza, aumentó los salarios de los profesores de instrucción primarias y dictó una ley de pensiones para los educadores, entre otras iniciativas. Los trabajos realizados por don Olegario culminaron con la visita de Porfirio Díaz a Yucatán en febrero de 1906, con la intención de que el mandatario viera con sus propios ojos las obras realizadas, símbolo del progreso de Yucatán. En esta ocasión se inauguraron el Paseo de Montejo, el Hospital Orán, el Asilo Ayala y el nuevo edificio de la penitenciaría. Se trataba de enseñar una ciudad moderna y limpia. Empero, las nuevas obras realizadas fueron el pretexto, pues el trasfondo se relacionó con el fin de la guerra de castas, iniciada 5 décadas atrás, y que oficialmente se dio por concluida en ese mismo año, en 1902. El año que asume la presidenta, acompañada con la creación del territorio de Quintana Roo, lo que significaba la pacificación de los mayas rebeldes. El discurso vertido en el álbum conmemorativo a propósito de la presencia del héroe de la paz en tierras yucatecas apuntaba que, y cito, ya no repercuten en las selvas yucatecas ni el grito del faccioso ni el ronco alarido del maya rebelde, sino el silbido de la locomotora. Se cierra la cita. Días después de la visita presidencial a Yucatán, el general Díaz invitó a don Olegario a formar parte de su longevo gabinete.
como secretario de Fomento, entre otras acciones, reorganizó la Escuela de Agricultura, estableció estaciones agrícolas para experimentar y estudiar las distintas regiones del país y redactó los reglamentos que hicieron posible el auge del algodón en la laguna. Cuando el presidente Díaz salió al exilio, Molina se trasladó a la península yucateca y poco después, por motivos de salud, viajó a Francia. A su regreso, en virtud de los acontecimientos revolucionarios, convencido por su yerno Avelino Montes, se instaló en La Habana, Cuba, en donde pasó los últimos años de vida en su casa del Vedado. Falleció en 1925 a la edad de 82 años y su cadáver fue trasladado a Mérida y sepultado en una de sus haciendas. Cabe destacar que a pesar de que su deceso se registró en tiempos revolucionarios, diversos sectores de la sociedad yucateca rindieron honras fúnebres a Molina Solís en Mérida, incluidos los estudiantes del Instituto Literario de Yucatán. En suma, a principios del siglo XX, Yucatán ocupaba un destacado lugar dentro de la economía del país. El cultivo y exportación del henequén en grandes cantidades hacia los demandantes mercados de Estados Unidos y Europa habían proporcionado a la entidad numerosas ganancias. Esto la convirtió en una región próspera y atractiva para muchos, y en la cual el centro debía ejercer un mayor control bajo el principio de poca política y mucha administración, ciñéndola estrechamente a los lineamientos del régimen porfirista. Esa circunstancia contribuyó en gran medida a la selección de Olegario Molina como gobernador, personaje adecuado para tomar en sus manos el proyecto porfirista y adquirir un compromiso político con el presidente. Don Olegario, renombrado empresario de Yucatán que había ido construyendo su imagen en términos políticos y económicos, poseedor de fuertes vínculos comerciales y mercantiles en el Estado y en el extranjero, inició relaciones con hombres cercanos a Porfirio Díaz, los llamados científicos, quienes cabildearon en su favor para colocarlo en la gubernatura de Yucatán. La voluntad de estos personajes, identificados con la corriente positivista y científica, parecía inclinarse hacia la creación de un poder político más moderno que, sin alejarse de los lineamientos generales del régimen, buscaba la adecuación de nuevos mecanismos que dieran respuesta y fueran más afines a las necesidades y problemas que enfrentaba el nuevo siglo. En esta perspectiva, la región peninsular resultaba un bastión particularmente atractivo y por sus condiciones internas se perfilaba como la primera carta para conformar un poder político cuyo soporte serían los grupos económicos poderosos en los estados, situados en las gubernaturas que permitieran, como he señalado, un nuevo orden de cosas en México. La elección de Olegario Molina no solo representó un ejemplo más de la exitosa política instrumentada por el régimen, sino que además resultaba de gran significación para el grupo encabezado por el secretario de Hacienda. Por tal motivo fue llamado el gobernador científico de Yucatán. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Creo que ha resultado una mesa muy, muy interesante con diversos casos, diversas experiencias que hablan de un panorama bastante complejo. Por eso duró tantos años y logró lo que logró y cayó de la forma en que cayó, ciertamente, ¿no?